Muy buenas noches, queridos televidentes de Ecuador TV. Una vez más les vamos a acompañar durante los próximos 60 minutos. Les saludo, soy Hernán Reyes y como todos los lunes estamos a esta hora acá con ustedes con una edición más del programa A Contramano. En esta ocasión y siguiendo con la línea de análisis que habíamos iniciado y desarrollado en la edición anterior, la semana pasada, vamos a tratar el tema de los medios de comunicación por un lado, los espacios de opinión en los medios de comunicación, cuánta influencia, cuánta incidencia tienen a nivel político, y por el otro lado el tema de las redes sociales que ahora también han sido objeto de reiterados análisis y reiteradas reflexiones. Para empezar tenemos un producto que les hemos preparado y que pasamos inmediatamente a ofrecerles. Los espacios de opinión de los periódicos privados del país son el mejor espacio para que sus articulistas expongan libremente sus criterios sobre su realidad del país. En muchos de ellos se cuestiona la legitimidad de las elecciones, el modelo político y económico del régimen, y se trata de marcar la dirección por la cual debe transitar el próximo gobierno. ¿Cuál es el modelo? Pablo Lucio Paredes. ¿Cuál es entonces el modelo? Una mezcla híbrida de ciertos aspectos del venezolano cubano, de mucha socialdemocracia mal entendida. Solo se toma el aspecto agradable de la redistribución, no el núcleo duro de la generación, y el populismo básico. Terminado el espejismo, este modelo requiere de muy serios ajustes. Fantasmas de Carondelet. Simón Pachano. En excelente muestra de que las instituciones no cuentan, todas las expectativas se centran en el estilo del nuevo gobernante. Se espera que, casi por arte de magia, todos los males desaparezcan gracias al carácter bonachón, a la respuesta en tono de humor terapéutico y a las frases tomadas de un manual de autoayuda. El más corrupto de la historia, Hernán Pérez Luz. Si alguien albergaba todavía alguna duda de si durante la última década nos ha gobernado el régimen más corrupto de nuestra historia, esas dudas quedaron seguramente disipadas luego de ver y escuchar las insólitas declaraciones del dictador saliente defendiendo a un exministro detenido por el caso Odebrecht. El 444, Hernán Pérez Luz. Una vez que la dictadura aseguró su permanencia en el poder a través del sistema electoral que controla, ahora les toca a los organismos judiciales hacer su trabajo. No contentos con auspiciar un fraude descarado, ahora la dictadura se apresta a rematar a sus víctimas del fraude con la persecución penal. Sean buenitos, Milagros Aguirre. Si quieren reconciliarse con la mitad del país, esa mitad a la que no convencieron en campaña, bajen los decibeles, no griten ni insulten, no bailen, por favorcito. Claro que ya lo máximo sería que hagan un borra y va de nuevo, y se dejen de leyes de comunicación, leyes mordaza y demás, y aprendan a vivir con la prensa. Lo mejor sería que den amnistía a quienes están detenidos por temas políticos. Más conversación y menos represión. Jajonchan, Varoufakis y los otros, Alfonso Oramas. Sería sensato y aleccionador que así como Moreno se haya reunido con Varoufakis y Chan, tenga también la oportunidad de conversar con otros economistas, muy conocidos a nivel mundial y también nacional, que sostienen que el manejo económico de la Revolución Ciudadana ha sido, por decirlo menos, errático, inconsistente y desprolijo, lleno de ambigüedades y decisiones desacertadas. Denuncia de los tratados, editorial de El Comercio. La denuncia llama la atención de la comunidad internacional, que seguramente verá con lupa cualquier opción de invertir en el Ecuador, si esas inversiones no estuvieran amparadas en un marco legal que les otorgue certeza. La denuncia, sin la certeza de una renegociación a la vista, es acaso inoportuna, aunque se argumente que el costo político lo asumirá Correa. Derogatoria inoportuna, Walter Spurrier. Se critica a los TBI por ser una concesión de soberanía. Es cierto, pero en el mundo globalizado la soberanía no es absoluta. Francia y Alemania, por ejemplo, han renunciado a la emisión de dinero propio. La necesidad del TBI obedece a que el mundo percibe que las Cortes Nacionales serían parciales al gobierno de haber litigio con inversionistas extranjeros. Muy bien, y tras haber revisado esta serie de artículos, algunos en medio de muchos que han aparecido no solamente en esta última semana, cuando ya estamos a pocos días de la posesión del nuevo gobierno, sino entre la primera y segunda vuelta y posteriormente a la segunda vuelta, tenemos aquí a dos invitados
con quienes vamos a trabajar este tema, el tema de la prensa de opinión, el tema de la prensa como actor político, el tema de la influencia y los alcances que puede tener la capacidad de expresarse y de opinar libremente por los medios de comunicación. A mi derecha tenemos a Marco Navas. Marco es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Él es politólogo y él ha hecho análisis que tienen que ver también con la ley orgánica de comunicación y la comunicación política. A mi izquierda tenemos a Fernando Larenas. Fernando es periodista. Él estuvo durante muchos años en varios medios de comunicación, televisiva y también impreso, y ha sido durante más de 20 años editorialista de Diario El Comercio, por lo tanto tiene un amplio conocimiento del tema sobre el que vamos a hablar. Empezamos directamente con Marco. Marco, ¿la prensa surge como una prensa noticiosa o como una prensa de opinión? Porque al parecer la historia a la que se remonta la prensa en el mundo nos habla de que efectivamente la prensa siempre surgió apoyándose y expresándose desde una posición político-ideológica. Si quieres podemos empezar por ahí para luego ahondar en lo que vimos en el reportaje. Así es, si hablamos o nos remontamos a la historia, ¿no es cierto?, siglo XVII, un poco antes o después, hablamos de una prensa de pequeños, digamos, publicaciones como esta, hojas volantes, qué sé yo, que surge de una manera plenamente política porque el objetivo de esas publicaciones, de esos dichos, de esas opiniones, de esos juzgamientos, digamos, de los hechos, era cuestionar una monarquía absoluta. De ahí para acá, yo creo que ese origen de la prensa sigue muy presente en lo que no solo son los medios tradicionales, los medios de imprenta, los medios como los periódicos, los medios de emisión, la televisión, la radio, sino también en las redes sociales. Es decir, esa dualidad opinión-información está muy presente. Para eso, como sabemos, digamos que en las ciencias de la comunicación, del periodismo, se han desarrollado algunos criterios como son la objetividad y la neutralidad. Ahora parece ser que con la política moderna, en esta época de la posverdad, esos paradigmas supuestamente de la neutralidad en los que a veces se escudaban las opiniones políticas han sido cuestionados, ¿no? Y ese paradigma también de la objetividad. Quizá es mejor hablar de que quien hace opinión por los medios de comunicación debe admitir que toma una tendencia y estar preparado también para un intercambio de argumentos políticos, ¿no? De todas formas, una precisión, Marco. Evidentemente, los criterios de objetividad y neutralidad, inclusive ahora están siendo fuertemente cuestionados, inclusive para la prensa informativa, para la comunicación informativa o noticiosa. No aplican, de hecho, a la prensa de opinión, pero ¿cuál sería, de todas formas, el basamento, lo que le da validez al discurso de la prensa editorial, la prensa de opinión actualmente? Yo decía que no me refería a que la prensa de opinión se base en la objetividad y neutralidad, más bien quería destacar que a veces se invoca eso, no siendo aplicable a la prensa de opinión. La prensa de opinión postula posiciones políticas, juicios de valor, a veces argumentados, a veces no, sobre determinados temas públicos. Lo que le da valor a la prensa es obviamente el derecho en sociedades democráticas, como lo es el Ecuador, que está en la Constitución ecuatoriana y en los tratados internacionales, a la libertad de expresión y específicamente a la libertad de opinión. Entonces, el intercambio de argumentos, cuando se da de alguna manera enriquecida, pues es alimento del debate democrático en sociedades plurales. Ahora, lo que hemos visto en estos años también es que esa libertad de opinión no solo ha sido, digamos, afectada quizá por, digamos, los gobiernos en determinados países, sino también por un poder mediático que se maneja, ¿no? Y también por argumentos, digamos, de esconder ciertas actitudes justamente utilizando estos argumentos de la neutralidad y la objetividad. Entonces, el poder mediático es como un elemento indispensable para tomar en cuenta al hablar del ejercicio pleno de la libertad de opinión. Gracias, Marco. Fernando, tú has escrito editoriales por más de 20 años en El Comercio. Tú como editorialista, ¿qué es lo primero que piensas cuando o antes de escribir un editorial? ¿Cuál es el aporte que el editorial debería tener este momento dentro del quehacer cotidiano de una sociedad? Exactamente eso, Hernán, porque al ver el reportaje inicial, lo que salta a primera vista son opiniones, y sobre todo opiniones políticas.
Yo trato lo más mínimo de usar la política porque pienso que como que nos confundimos como sociedad. Creemos que lo más prioritario es la política. Tú puedes ver mis artículos sobre música clásica, puedes ver mis artículos sobre un libro. Mañana aparece un libro de una escritora, de Gabriela Alemán. Lo leí, me fascinó y escribo sobre eso. Sí, yo me siento en libertad, primero que nada, para escribir de lo que yo considero que puede ser mucho más importante del ámbito político. Y lo que quería también, Hernán, marcar esa diferencia que hay entre lo que es un artículo de opinión que está firmado ahí tal como lo presentamos en el reportaje inicial, y lo otro, el editorial del periódico, el editorial del canal de televisión, de la radio, es decir, ese que no lo firma nadie, pero que es la opinión del medio de comunicación. Antes de entrar conversábamos un hecho que al comercio le costó muchísimo haberse pronunciado en el año 79, en las elecciones, después de un largo periodo dictatorial, a favor del candidato Borja. ¿En qué le pudo haber contribuido al país que el comercio se pronuncie a favor de Borja, que ni siquiera ganó esa elección porque la ganó Roldós, y quien quedó segundo me parece que fue Sixto Durán Ballén? Entonces, la gente tiene su criterio. Es decir, nosotros creo que a veces los periodistas nos confundimos y creemos y subestimamos el pensamiento de la gente, de un público heterogéneo, disperso, que piensa diferente, que tiene otras prioridades. Entonces, a veces los medios nos confundimos. Creemos que la prioridad de todos los que nos ven, de todos los que nos escuchan o nos siguen en redes sociales, es la política. Y no necesariamente. Y no es así. Fernando, alguna vez yo escribí también durante varios años editoriales semanales en el diario El Telégrafo, el diario público El Telégrafo, y alguna vez en una reunión abierta alguien me comentó y me dijo, bueno, ¿quién le dio a usted la capacidad, quién le dio a usted ese espacio? ¿Cómo se lo ganó? ¿Qué derecho tiene usted de emitir sus opiniones? Era un comentario, digamos, desafiante en el sentido de qué derecho tenía yo para opinar en un medio que llegaba a miles de lectores y opinar de cierta manera. ¿Te has hecho esa pregunta tú cuando escribes editoriales claro, de opinión? Es parte de la autocrítica. Cuando uno llega a tener la posibilidad de una columna en un periódico o en un medio de comunicación, primero que no es gratis, porque te lo has ganado, porque en la trayectoria, aunque ahora a veces aparecen algunos genios, tú ves en redes sociales, ves unos comentarios que son, yo los analizo desde su estructura, desde su formación, que son realmente buenos. Podrían aparecer en medios masivos tranquilamente. Podrían aparecer en un medio tradicional. Y si volvemos a los editoriales, si tú revisas la prensa de hoy, El Comercio, El Universo y El Telégrafo, ¿de qué hablan los editoriales? El del Comercio habla de estas reformas al código sobre los equipos estos civiles para que controlen. Es un tema muy polémico que no vale la pena profundizar en eso. El Telégrafo habla del diálogo que está proponiendo Lenín Moreno y su crítica a la CONAIE, que la CONAIE primero quiere una lista. Es decir, el freno que la CONAIE le pone a la excelente idea, me parece a mí, del presidente Moreno de ir a un diálogo, ¿no es cierto? Y el único que escribe algo diferente de estos tres diarios, que los tomo solamente como ejemplo, es El Universo. El Universo, ¿cuál es el tema que tiene hoy? Resulta que hay una nueva droga en los Estados Unidos. La base de esa droga es ese sedante que usan, no sé, para operar un elefante. O sea, es de un poder tremendo. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, oye, y la verdad que de los tres, el que me quedó fue este. O sea, pero ¿cómo la humanidad puede ser tan perversa? ¿Cómo hay gente que tenga esa mente que se le ocurra sacar una nueva droga que tenga como base ese sedante que usan para los elefantes? Eso es una cosa terrible. Entonces, fíjate cómo se sale un ratito del ámbito político. Eso a mí, por ejemplo, por eso yo me pongo en el papel del lector. Por eso digo, mañana voy a hablar sobre libros, no voy a hablar. Y puede ser que la próxima semana hable de música clásica. Entonces, eso también me da la libertad. Pero nunca ha habido un condicionamiento
del medio hacia mí de lo que voy a escribir. Yo sí me condiciono y me parece que es parte de la autocrítica que debemos tener los periodistas, decir, oye, ¿con qué derecho yo me permito decir eso si es que no por lo menos no respeto o mantengo cierto equilibrio? Perfecto. ¿Y qué debo decir? Era sobre todo hacia eso apuntaba la pregunta. Creo que Fernando ya dio una parte de la respuesta. Pero Marco, es curioso porque volviendo al reportaje que nosotros vimos, fundamentalmente se habló de un medio, el periódico guayaquileño El Universo. Se podría revisar también El Comercio, y yo me he dado el trabajo de revisar El Comercio, El Universo, El Telégrafo, sobre todo en épocas electorales, que son las épocas donde más se condensa y se concentra el discurso político. Y por supuesto, quizá casi todos los editorialistas tienen interés en hablar del discurso político porque todo el mundo está hablando de eso. Sin embargo, hay dos fenómenos que sobre los que me gustaría preguntarte. Uno, parecería ser que en el país hay una tendencia recurrente a que los medios de comunicación tengan en su página editorial escritores, editorialistas que piensan con ciertas diferencias, pero prácticamente lo mismo, es decir, que adoptan una posición muy similar. Y eso marcaría también la posición oficial del medio de comunicación. Y segundo, tú habías mencionado que no es la objetividad ni la neutralidad lo que marca un editorial de opinión en un periódico, sino más bien la capacidad de argumentación. Y a veces uno se encuentra, en muchos de esos artículos que nosotros vimos, nos encontramos con editoriales con una bajísima capacidad de argumentación, inclusive a veces con editorialistas que están escribiendo en el periódico décadas, y sin embargo, parecería ser que dejan ir su visceralidad y se lanzan una serie de ideas sin poder fundamentar ninguna de ellas. Yo empezaría por subrayar que los medios de comunicación tradicionales hoy tienen menos poder mediático, por así decirlo, es decir, incluso los periódicos imprimen menos en este momento, tienen que tener o manejan, por supuesto, compensan con emisiones digitales o páginas que tienen ahí varios recursos, ¿no?, que da la convergencia tecnológica. Pero ahora la competencia de las redes para generar opinión es muy grande. Entonces, ¿cómo competir con eso? Quizá no agazaparse justamente en concentrarse en una línea de opinión con una perspectiva, quizá con varias versiones de lo mismo, que efectivamente si uno hace un poco una revisión de los medios, por ejemplo, escritos en el país, podría haber una tendencia a eso, sino más bien a conservar quizá o asumir el reto, el desafío de poner opiniones plurales, ¿no?, de personas que piensan ya no con matices, sino radicalmente distintos. Y el otro es el tema de la estructura del artículo de opinión. Yo me acuerdo que también en el diario La Hora durante algunos años escribí artículos en la página judicial tenía una revista que se llamaba Revista Judicial. Eran artículos largos de varios, un poco más de lo que es un artículo de opinión. Y el reto de ese artículo era que tenía que tener información judicial, es decir, explicar las reformas al matrimonio, por ejemplo, ¿no?, pero también le permitía a uno dar una opinión o contextualizar un poco esa información. Por eso decía una suerte de producto híbrido entre información y opinión. Terminaba teniendo una carga bastante importante de opinión. ¿Qué es lo que quiero ejemplificar con eso? Yo creo que sí es necesario ofrecer argumentos. Y lo que veo, desgraciadamente, con incluso los titulares que se presentaron ahora al inicio del programa, es que lo que se hace es recurrir a una retórica, digamos, un estilo espectacularista. Hasta cuando uno escribe puede con determinadas palabras, lenguaje, hacer unas imágenes espectaculares para decir, ¿no?, el dictador cual, el infierno tal o lo que sea, ¿no? Entonces yo no creo que a la larga ese tipo de imágenes, de figuras literarias, abonen, ¿no es cierto?, porque a veces no son claras, empezando por ahí, abonen a lo que buscan los artículos de opinión, que es desarrollar una deliberación democrática en el Ecuador. Entonces sí hago mucho énfasis en que a veces en un artículo de opinión se puede poner un dato, ese dato tiene que ser contrastado y ese dato tiene que o puede ser la base de un argumento, pero es necesario ir construyendo esos argumentos de manera mejor de lo que se hace ahora muchas veces. Gracias, Marco. Fernando, se habla ahora en algunos espacios, inclusive en redes sociales, de que el periodismo ecuatoriano está en crisis. Que se ha empobrecido. Algunos periodistas también plantean esa imagen sobre su propio oficio. La diferencia, la frontera entre cuánto han sido factores externos quienes habrían provocado esta crisis del periodismo y cuánto ha sido
de propio peculio, es decir, los propios periodistas han ido quizás cediendo determinados principios en el ejercicio del periodismo. ¿Cuánto han abonado una cosa y otra? Creo que es un tema importante para tratar. ¿Te parece a ti que en el periodismo de opinión en Ecuador, porque yo he escuchado los últimos días frecuentemente esta idea, hay una crisis, hay un debilitamiento, hay un declive de lo que era periodismo de opinión unos años atrás? ¿A qué se debería este fenómeno, Fernando? Eso puede ser una percepción, obviamente, ¿no? Marco mencionó algo del desarrollo de la tecnología, a la cual los medios tradicionales han tenido que sumarse, si no la historia los desplazaba, los dejaba atrás. Tal vez también a modo de mea culpa, los medios creo que han subestimado precisamente ese desarrollo tan vertiginoso de la tecnología. Creo que más adelante van a hablar del tema de redes sociales. Simplemente ahí un paréntesis. A través de un tuit se puede generar una conmoción que ningún medio de comunicación en este momento está en condiciones de generarla. No hay ninguna posibilidad de que un medio, por un titular, genere una conmoción. Eso me parece que es imposible. Hay muchísima conciencia de lo que es informar bien. En este caso hago solamente paréntesis para hablar de información y no de opinión. La opinión, tal como lo señalaba también Marco, solamente faltaría completar que hay algunos que están mal estructurados, y lo tradicional en cualquier medio del mundo es que ese editorial tenga una introducción, un cuerpo y una conclusión. O sea, si no me da eso, pues yo como lector no tengo para qué leer un ladrillazo que llamamos, donde son solo palabras, pero no me deja ningún mensaje. Si no dejamos un mensaje a través de un artículo de opinión, aquí hablo de artículo de opinión, entonces estamos perdiendo la enorme oportunidad que tenemos de expresarnos, porque como toda la sociedad no quisiera tener el lugar que yo tengo. Entonces por eso no podemos subestimar a ese público heterogéneo que busca muchísimos otros temas más allá de la política. Entonces el periodista ha cambiado muchísimo, pero no debe abandonar lo esencial, lo básico, por ejemplo, en el periodismo, que es la investigación. Y yo veía precisamente en el 2014, la última vez que estuvo en el país, Miguel Ángel Bastenier. El Telégrafo le hace una entrevista a Bastenier. Entonces, él defiende ahí el ejercicio del periodismo y también el hecho de que el medio de comunicación tiene que cuidar su economía. Tú mencionaste algo así, los medios ya no se leen como antes, la televisión ya no tiene las audiencias que tiene antes. Yo me pregunto, ¿para qué? Si estás todo el día con el smartphone, estás en el tráfico parado frente a un semáforo 20 minutos y lo único que tienes es este aparato, o tienes la radio, que todavía se constituye en un medio de comunicación muy efectivo. Pero ojo, tampoco hay que ser muy dramático. Acuérdate cuando apareció la televisión, todo el mundo ya dictó el requiem para la radio, ¿no? Las radios se renovaron. Luego que la televisión también iba a ser para el cine un problema tremendo. No ha pasado eso. Claro. Ahora tienes, por ejemplo, de acuerdo con las nuevas tecnologías, a mí me ha llamado la atención y ver lo que es Netflix, y todos los jóvenes están en eso. Entonces yo creo que los canales de televisión, igual que los periódicos, también han disminuido sus audiencias, porque cada vez tenemos más formas de comunicarnos, de entretenernos, de no seguir un solo tema, o sea, de no ser unitemáticos. Es decir, eso me parece que, y esa es la libertad que tenemos nosotros, ¿no? De leer el periódico que a mí me informa mejor, o de ver el canal que a veces me presenta un programa cultural, o ver un foro político. Ya, ok, el domingo voy a ver política en la noche, porque ya para ir mañana entonado a hacer mucha mayor capacidad y poder de decisión frente a una oferta mayor. Así es. Terminamos muy rápidamente con una pregunta para nuestros dos panelistas. Marco, de todas formas, a pesar de ser opinión, este tipo de artículos que aparecen en las páginas editoriales de los medios están también transmitiendo información sobre hechos, sobre situaciones, sobre procesos, etc.
¿Qué sucede cuando una opinión está sustentada sobre una información falsa? Estoy recordando la primera gran fricción que hubo del presidente Correa con Emilio Palacio, y fue justamente el inicio quizá de lo que después devino en una confrontación bastante más fuerte en estos años. Se debió a que en su editorial Emilio Palacio hacía afirmaciones que se contradecían con la verdad. Es necesario también que haya una dimensión de verdad, de veracidad en los artículos editoriales más allá de la opinión. Sin duda, y yo creo que es mejor que esa idea parta de la responsabilidad, para después que tenga o no eventualmente una consecuencia legal, que yo creo en lo personal que es mejor que lo dictamine un juez que una autoridad administrativa. Claramente lo digo. Pero el asunto es de responsabilidad, porque efectivamente la opinión no se funda en el aire, es decir, se funda en informaciones, porque si no, ¿cómo contextualizamos ideas para lo que yo mencionaba que era el debate democrático? Sino con información a la cual se añade una interpretación o un juicio de valor. Por eso es tan importante que se cuide tanto el tema de las opiniones, y para eso, no yendo ya a las consecuencias penales eventualmente que puedan haber, hay una cuestión que es muy interesante, que es la rectificación de las informaciones, es decir, de las opiniones que se hacen en base a informaciones que pudieron haber resultado falsas, ¿no? Entonces ya con esa práctica, yo creo que con ese tipo de recursos se abonaría mucho quizá a una sociedad que tenga más, digamos, elementos y que esté a una práctica de desarrollar opiniones en base a informaciones comprobadas o con alto grado de veracidad, que abonarían un mayor debate democrático, digamos así. Gracias, Marco. La misma pregunta: ¿cuánto pesa la necesidad de sustentarse sobre verdades objetivamente conocidas, y luego de eso, sobre esas verdades, emitir una opinión? Mucho de lo que se ha criticado del periodismo de opinión es precisamente eso, son simplemente opiniones a ratos bastante arbitrarias y bastante alejadas de la realidad. Y eso, quien lo debe juzgar es el público. Las audiencias simplemente se van cuando no se sienten identificadas con la verdad, porque yo creo que la audiencia es muy sensible, sabe cuando le están mintiendo. Yo no tengo que decir muchas veces lo que está ocurriendo durante una inundación, porque es tan obvio, en una lluvia fuerte que van a haber inundaciones, pero yo preferiría ver las razones por las cuales se tapó la alcantarilla antes de ir y caerle. O juzgar la actuación de la autoridad frente a desastres naturales. Exacto. Mira, eso de la información. La UNESCO recién acaba de actualizar un documento que tú seguramente lo has visto. La democracia necesita una esfera pública informada, inclusiva y plural, y en gran medida los medios de comunicación son los creadores y editores de esta esfera pública. Entonces, por eso que los medios son depositarios de un poder, son depositarios de la confianza. La UNESCO, cada cierto tiempo, tú conoces muy bien, que va actualizando y acaba de hacer esa publicación, que hay que revisarla, que hay que leerla, porque sí está contextualizado con todo lo que está ocurriendo actualmente, y no solo en el Ecuador. Fíjate todo lo que tuvo que hacer el New York Times. O sea, el New York Times prácticamente era el diario que tenía que desaparecer. No desapareció, pero mejoró. Lo que decía Bastenier ahí también. El periodismo lo que tiene que hacer es buscar lo que la gente no conoce. Yo con una opinión no voy a cambiar. Dame la información, cuéntame una historia. Lo que se está reclamando a través de las redes sociales y lo que la gente está viendo son historias. Es decir, volver a las raíces del periodismo, buscar la verdad. Perfecto, queremos agradecer a Marco, queremos agradecer a Fernando por sus interesantes comentarios respecto a este primer tema del programa, y con esto cerramos este primer segmento. Muy bien, empezamos la segunda parte, el segundo segmento de este programa, y vamos a trabajar acá la otra cara también de la información, la otra cara de la comunicación, y lo que tiene que ver con redes sociales, también como las opiniones, las informaciones
no todas lamentablemente veraces, circulan por redes sociales y cómo esto permite la construcción también de escenarios. Y para eso, con nuestras invitadas, a quienes paso luego a presentar, vamos a mirar un segmento que hemos preparado para poder provocar el análisis. Exigimos que todos los ecuatorianos, ricos y pobres, contribuyan con su esfuerzo, con su trabajo y con su persona a procurar la práctica de la justicia para cada uno de los trabajadores del Ecuador, para cada uno de las personas pobres del Ecuador, para todos y cada uno de los ciudadanos de la República del Ecuador. Hace 50 años, esta era la forma más común que tenían los políticos para llegar con sus mensajes a la gente. Nuestra revolución ecuatoriana es una revolución eminentemente original. En tarima y con discursos encendidos. Nuestra revolución está enmarcada dentro de la libertad, dentro de los valores morales, dentro del honor, dentro del respeto. Ahora, con el avance de la tecnología, los políticos han encontrado nuevas herramientas para poder tener contacto con la ciudadanía. Me refiero a las redes sociales. Hay quienes lo usan para informar, pero otros para plantear argumentos políticos. Por ejemplo, en nuestro país, Rafael Correa. En Twitter se encuentra como @MashiRafael, con más de 3 millones de seguidores. El presidente de Ecuador no solo que informa, sino que hace planteamientos políticos. Los lunes habitualmente publica temáticas de interés nacional, pero también informa del avance en obras y decisiones del gobierno. Hace aclaraciones sobre ciertos temas y opina sobre otros que tienen incidencia en la opinión pública. ¿Qué pasa con el presidente electo? Lenín Moreno Garcés tiene cuenta de Twitter que durante estos últimos meses ha registrado intensa actividad. Mediante ella se informa principalmente sobre las actividades que cumple como mandatario electo y las reuniones que mantiene con representantes de distintos sectores. Pero aún no marca una línea política en temas de interés nacional. Quizás más adelante, ya en funciones, comience a publicar otro tipo de mensajes. Habría que ver qué uso dará a esta red social. Hay otros políticos como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien utiliza las redes sociales para dar una visión política de distintos temas. Pero a nivel internacional ocurre lo mismo. Muchas autoridades emplean las redes sociales para llegar al público. Es el caso del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien permanentemente publica mensajes de toda índole. Lo propio sucede con el presidente francés, François Hollande, y en Estados Unidos, el mandatario Donald Trump, cuyas publicaciones, en ocasiones, generan controversia mundial y reacciones a nivel político. Este mecanismo de comunicación, las redes sociales, empleadas por varios políticos, se ha convertido en una alternativa para abordar temas sin la necesidad de tener contacto directo con periodistas y la prensa. Se está generando una nueva forma de relaciones entre los actores políticos y la ciudadanía, sin la intermediación de los medios de comunicación tradicionales. ¿Acaso hay desconfianza en la forma como los medios de comunicación transmiten los mensajes de los políticos, que muchos de ellos optan por las redes como herramienta de comunicación directa con la gente? A contramano de lo que se ve, se lee y escucha. Muy bien, como vemos estamos en el campo de la comunicación y la política, la tecnología y la información.
Y para eso nos acompañan dos especialistas en este tema. A mi derecha, María Paula Romo, ella es abogada, ella ha incursionado en la política y actualmente es decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Internacional del Ecuador. Gracias por acompañarnos, María Paula. A mi izquierda, María Pesina. María es comunicadora, tiene una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Género y Comunicación y es actualmente secretaria general de CIESPAL. Con María Paula y con María vamos a trabajar este tema. Yo quisiera empezar, como se suele decir vulgarmente, por lo primero. ¿Cuánto ha incidido los cambios tecnológicos de los dispositivos de comunicación en el quehacer político? ¿Ha redundado en beneficios, en ventajas o por el contrario ha ido disolviendo la capacidad de contacto, de comunicación, de puente que hay entre el político y la ciudadanía? Hola Hernán, muchas gracias por la invitación y es un placer compartir esta charla con María. Yo creo que vivimos un mundo diferente con la entrada en la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Y en la política eso no puede ser distinto y tiene algunas cosas que se deberían analizar. A mí, por ejemplo, en el tema del Twitter y la política y los políticos me ha llamado siempre la atención algo a lo que le dicen el índice de reciprocidad. Es decir, si los políticos entramos en las redes con la intención de que nos lean o también de leer. Si solamente me interesa poner mensajes para que los otros lean mis mensajes o si me interesa aprovechar esta inmediatez de las redes para también leer a otras personas, leer al ciudadano común, leer algunos medios de comunicación, leer medios alternativos a los que probablemente no tengo acceso de otras maneras. Y ahora que pasaban esta nota introductoria, podemos volver a ver cuál es ese interés en leer y ser leídos. El caso del presidente Correa creo que es un caso que vale la pena analizar. El presidente Correa tiene más de 3 millones de seguidores, pero solamente sigue a 9 personas. Y como uno de esos era Chávez Candanga, entonces sigue a 8. Y de esos 2 son compañeros de gabinete y 3 son organizaciones de su propio partido. Entonces creo que ahí hay algo que descifrar, si es que solamente me interesa aprovechar las redes para que me lean o si de verdad la gran riqueza de las redes, que es esta construcción de unas opiniones a veces ciertas, a veces movidas por noticias falsas, por imágenes falsas, pero finalmente es la construcción, esta incomunidad de unas ciertas ideas que si yo no le sigo a nadie, de todas maneras no las sé. Entonces, si finalmente uso las redes solamente para tener seguidores, es una nueva forma de hacer boletines de prensa. Si uso las redes para leer a otras personas, creo que hay más cosas que descifrar ahí. Pero María Paula, inclusive en este caso tan interesante que planteas del presidente Correa, han existido episodios en los cuales el presidente Correa ha echado mano precisamente del principio de interactividad que las redes permiten y donde es posible transitar los mensajes bidireccionalmente. Y ha contestado a veces, estoy pensando en el debate, en uno de los debates presidenciales que hubo en primera vuelta, a políticos que emitían mensajes en redes. Es decir, el presidente Correa también interactúa y a veces de manera polémica, como fue, por ejemplo, estoy pensando en la respuesta que dio al candidato Dalo Bucaram en alguna de sus intervenciones. Sí, yo conozco casos en donde el presidente Correa les ha dedicado canciones a personas que lo critican o también a seguidores que lo han bloqueado. Es Ahora decir, mismo, si escucha. No sé si escucha. Eso no creo que ni le interesa escuchar ni leer a otras personas, pero ahora mismo hay un grupo de personas que están llevando adelante una causa judicial en donde ponen en debate algo que se ha discutido en otros lugares en el mundo y es si un funcionario público puede bloquearme. Si un funcionario público puede negarse a leer algo que un ciudadano común le esté diciendo. Pero efectivamente creo que sí hay una pregunta aquí, ¿no? ¿Para qué entro yo a las redes? ¿Entro yo a las redes para difundir lo que tengo que decir en general o a veces apuntándole a una sola persona, como en los casos que tú ahora ponías como ejemplo? ¿O entro a las redes también con la inquietud de leer lo que otros opinan? A mí me parece que ahí hay una gran riqueza que tienen las redes para los políticos, porque finalmente el poder anunciar sus mensajes, mientras más alto sea su cargo, pues tienen más mecanismos para reproducir lo que quieren decir, y las redes solamente son uno de esos. Pero si en realidad yo entro a las redes, podría ser un espacio para leer cosas que mis asesores no me dicen, que mi gabinete no me dice, que mis encuestas no me dicen, y me permitiría tener una idea de lo que está sucediendo. Si no sigo a nadie, entonces mi timeline, ¿no es cierto?, que es lo que sale cuando yo abro mi Twitter,
no es nada. Soy solamente yo poniendo cosas o escuchándome a mí mismo, mirando cuántas veces alguien me ha hecho un retweet. Y creo que eso también nos muestra diferentes estilos de los políticos en Twitter o en otras redes. Gracias. Ahora, de hecho, lo que podría pasar es que por otras vías, por otros canales, se obtiene esa información que por redes quizá, en el caso de Twitter del presidente Correa, no las está obteniendo. Hay alguna posibilidad adicional. María, la misma pregunta, ¿cuál es a tu criterio el efecto principal que ha tenido en la comunicación política este giro tan vertiginoso que ha habido del paso del mensaje cara a cara, del mensaje presencial del político ante su audiencia, ante su público, encaramado en un balcón y quizá con un altoparlante a lo máximo, a lo que son estos espacios virtuales donde él puede dirigirse primero a un público extremadamente más amplio, con una rapidez mucho mayor? ¿Qué efectos reales ha tenido en la política ecuatoriana, por ejemplo? Bueno, gracias Hernán primero por invitarnos, gracias por compartir espacio también con María Paula. Yo creo que yo soy más romántica en la idea, ¿no? Yo creo que estamos debatiendo un poco lo que se debatía antes con el libro digital y el periódico o los libros impresos, ¿no? Se ha ganado un espacio interesante, yo creo que ese espacio interesante se gana más que toda una audiencia específica, que son los jóvenes, ¿no? Que yo creo que son los que están un poco más activos en el tema de redes sociales, ¿no? Ya hay como una nueva generación que se consolida y que difunde ideas, pero se posiciona también como personaje en espacios digitales, ¿no? En ese nuevo ecosistema. Pero también creo que se pierde una batalla importante, que es la que podemos ver en el ejemplo que ustedes daban, que es ese acercamiento más real que nos hace, digamos, generar ciertos sentimientos políticos hacia un personaje, ¿no? En ese caso era Velasco, ahorita creo que los políticos se están ocupando más de generar una información a través de estas plataformas digitales que acercarse más a la ciudadanía. Yo creo que se ha ganado un espacio, pero también hemos perdido otro que creo que es fundamental y ese yo creo que es un poco más masivo, ¿no? Porque en el tema de las redes sociales, como digo, es un tema que está enfocado a una nueva generación, ¿no? Pienso también que efectivamente las redes están como sustituyendo a los medios de comunicación de alguna manera y los medios de comunicación se están sujetando a lo que dicen estos personajes políticos en las redes. ¿A qué me refiero? Que la agenda setting básicamente de los medios de comunicación se está atando a lo que dice un Twitter de un presidente, ¿no? Lo vemos no solamente en el caso del presidente Rafael Correa, lo vemos en el caso de Trump, lo vemos en el caso de Kirchner, que también genera todos los comentarios que se hacen a través de sus redes oficiales, generan un impacto en los medios y después se analiza. Entonces no es tan difícil, un poco planteando lo que decía María Paula, que los presidentes o los políticos se den cuenta del impacto que tienen sus mensajes en otras plataformas, ¿no? Porque vemos que normalmente ya se está utilizando las redes sociales como fuente de información, ¿no? O sea, ya no se ocupa de llamar a, sino que se ocupa de seguir a la cuenta de ciertos políticos para ver qué se está opinando sobre temas específicos. Tenemos un caso que se generó esta semana, que es súper interesante notarlo, porque es un periodista que difundió una información falsa a través de las redes sociales, ¿no? Estoy hablando del caso de Leopoldo Martínez, si no me... López. Sí, pero el periodista fue Leopoldo Martínez, creo. Un periodista que es muy reconocido, muy destacado en Venezuela, que tiene una trayectoria de años, donde él difundió que se murió, o sea, que llegó sin signos vitales Leopoldo López a un hospital militar. ¿Qué pasó con eso? Vemos el poder de las redes sociales, lo que tiene, es impresionante. En menos de 15 minutos que hice el seguimiento de la noticia, ya era tendencia internacional el tema de Leopoldo, que queremos saber de Leopoldo, y se generó una presión política para que el gobierno venezolano diera fe de vida de Leopoldo López. Lo que finalmente pasó, ¿no? Lo que finalmente pasó, y pasó que lograron los familiares ver a Leopoldo después de 32 días que no lo veían. Entonces, pero eso fue a través de una información falsa que generó un periodista. Entonces, vemos cómo efectivamente hay todo un poder
bueno, yo lo diría sutil, pero ya no es tan sutil, ¿no? Pero cómo impacta las redes sociales en lo que es la agenda setting, en lo que son decisiones políticas, en lo que es la presión internacional, de acuerdo de una cuenta, digamos, representativa. No es lo mismo que salga de mi cuenta, que tengo 600 seguidores, a que salga de la cuenta de Trump, que tiene 28 millones. Pero depende de eso, María, es decir, el número de seguidores, la responsabilidad que uno tenga con el mensaje, porque en realidad la pregunta que te iba a hacer es, ¿tú crees adecuado que un periodista utilice un Twitter, quiero decir, un espacio de 140 caracteres para emitir una idea? Porque no es que está dando quizás ni siquiera una noticia, no le alcanza quizás ni para eso, sino simplemente una idea. ¿Es dable aquello? Yo quería continuar con este debate luego con María Paula, con el tema de si también es dable que el político utilice el Twitter permanentemente y en qué sentido. Pero vamos a lo del periodista. Mira, yo creo que estamos como llegando a un espacio de confort donde justamente esos caracteres están determinando verdades o mentiras o está determinando acciones, ¿no? En este caso acciones políticas, y pienso que tenemos que profundizar más. Yo como periodista digo que los medios de comunicación, las redes sociales de alguna manera se plantearon generar esa comunicación directa con la ciudadanía que no tenías, porque tenías que acceder a un medio de comunicación o a través de un periodista para lograr saber qué piensa el político sobre determinados temas, pero también creo que tanto los periodistas como los políticos estamos simplificando las cosas y a su vez las estamos complejizando. ¿Por qué? Porque en este caso que estamos hablando de este periodista venezolano, que él emita, que puede ser una cosa que no tenía fuentes, representaba menos de 140 caracteres, emita una información que sabe que en la situación, digamos, de crítica que está Venezuela, eso iba a provocar seguramente alguna acción ciudadana, porque Leopoldo es el líder de un sector que es el 50% de la población, entonces podía generar... Es irresponsable. Es totalmente irresponsable. Como es irresponsable también generar, para mí, estos batallones que representan intereses ideológicos, políticos de determinados grupos, puede ser a favor de Correa como a favor de cualquier otro opositor, me parecen irresponsables porque se está generando unas construcciones que no son reales. O sea, es el problema ahorita de los medios digitales. O sea, que tenemos incluso, tomando en cuenta lo que se estaba conversando en el primer bloque, o sea, ya periódicos que no tienen ni siquiera un líder, o sea, una persona visible, un jefe editorial que conozcamos, que están desarrollando líneas de opinión, ¿no? O sea, tenemos medios que están difundiendo información sobre Ecuador que no están en Ecuador y que no conocemos quiénes están detrás de la información, que es algo que el lector, la persona que se nutre de la información debería saber. Y vuelve a ponerse sobre el tapete el tema de la veracidad de la información. Obviamente. De acuerdo. María Paula, a tu criterio, y después de lo que hemos visto sobre todo en la campaña electoral, donde hubo un frondosísimo uso de redes sociales, donde ha habido una serie de cuestionamientos por los niveles de visceralidad, los niveles de ofensividad, de agresión, que se dieron también por redes sociales, por el nivel inclusive algún momento de aparición de trolls o de bots, de hackeos de cuentas, etc. Las nuevas tecnologías de información y comunicación parecería ser que llegaron para quedarse en el ambiente político, pero ¿cómo poder racionalizar ese uso? Estoy pensando en el reportaje la cuenta del presidente electo Lenín Moreno todavía no, evidentemente no está ni de lejos cercano al número de seguidores de la cuenta del presidente Correa. Pero a tu criterio, ¿cuál debería ser un uso responsable que un político, primer magistrado del país, tenga, sabiendo esas limitaciones y sabiendo también los riesgos que entrañan las redes sociales? Sí, voy a referirme enseguida a eso. Quisiera comentar algunas cosas que ha planteado María. Por ejemplo, sobre el tema del anonimato de las redes, ¿no es cierto? O de los medios digitales, que efectivamente se puede dar. Pero quiero decir que ahí no hay una situación tan ajena a lo que nos pasa en algunas ocasiones con periódicos y con canales de televisión.
porque ahí también, dependiendo de las leyes del país, tampoco sabemos quién está detrás del canal o quién está detrás del periódico. Podemos saber quién está leyendo la noticia, pero no necesariamente sabemos, por ejemplo, la composición accionaria de los medios, algo que debería plantearse, que cuando se habla de regulaciones y de transparencia en la información y de los monopolios, también podría transparentarse. Entonces creo que si bien ese puede ser un problema en el caso de las redes, no es un problema que le sea ajeno a los medios tradicionales, y en nuestro país tenemos algunos casos en los que podríamos hacer la misma analogía. Sobre el tema de lo sucedido en estos días en Venezuela, por un lado uno puede decir, lo que ahora mismo comentaba María, que es irresponsable dar una información que alarma a la población entera. Por otro, uno también puede decir cuánta fuerza la de los medios no tradicionales, cuánta fuerza la de las redes sociales, que consiguieron, al causar esta conmoción, provocar una reacción que va más allá de las fronteras nacionales y obligar al gobierno, que tiene a un opositor detenido en una prisión militar, incomunicado 35 días, lo que es contrario a cualquier principio mínimo de tratamiento de prisioneros. Exactamente. Por parte de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí se dan de autoritarios en ese tema, pero provoca, ¿no es cierto?, un cambio en una situación que parecía muy difícil, porque aún con una serie de marchas y movilizaciones que hemos visto durante varias semanas, no se había logrado algo así. Pero en efecto, una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y tu pregunta ahora mismo era sobre el poder y cuál debería ser el mejor uso, responsable, ¿no? quizá de un presidente, digo yo, del Twitter. Así Estoy pensando en Donald Trump como un ejemplo, yo diría casi paradigmático. Incendiario de lo que se puede hacer, sí, con una red social. En efecto, hay un problema que tienen las redes y que yo creo que causa un gran conflicto con la política, y es que la política necesita cabeza fría. Y la política necesita, Norbert Lechner, un chileno que fue uno de los fundadores de la Flaxo, él decía, la política requiere del tiempo, de la perspectiva que da el paso del tiempo, el no reaccionar de inmediato, el evitar las reacciones viscerales. Y las redes permiten reaccionar enseguida. Cuando un político, un presidente, un candidato tiene que esperar a la mañana siguiente para ir a una entrevista o para encontrarse con un reportero y hacer una declaración, han pasado algunas horas para su reacción, para procesar sus reacciones más primarias, para procesar qué es lo conveniente decir, para enterarse por diferentes fuentes de qué es lo que en realidad ha pasado. Las redes muchas veces provocan la tentación de reaccionar de inmediato. Y yo creo que eso también hace que veamos las reacciones más primarias, no solamente de los políticos. Esta fue una campaña muy complicada por eso. Las reacciones más primarias del ciudadano, del dirigente, del que hace opinión pública, del periodista, que no han pasado por el filtro del tiempo y de enfriar un poco la cabeza. Y creo que eso nos hace un tremendo daño en general, ¿no?, para la convivencia democrática, porque el rato que yo escribí algo así, que convertí un asunto en personal, que agredo directamente a las personas en lugar de discutir las ideas, es muy difícil recuperar los estándares mínimos para el diálogo democrático. La racionalidad política, claro. Y ahí creo que hay un factor adicional que hoy se discute mucho, no solamente para la política en las redes, sino sobre el tema del ciberacoso, de lo que pasa en los colegios, que es el que las redes despersonalizan, deshumanizan. Entonces, si yo me olvido que el que está detrás de un nick, que el que está detrás de una cuenta de Facebook es una persona, me atrevo a decirle cosas que en persona, que si le miro directamente, que si estoy viendo sus ojos, sus reacciones, no le diría. Entonces, también es muy grave los niveles de violencia a los que somos capaces de llegar a través de mecanismos que nos hacen olvidar que detrás hay personas. Y que en política puede ser tremendamente grave por el nivel de impacto social que puede ser. Porque además el político hace pedagogía con sus acciones. Entonces, cuando yo me dedico a agredir a la gente a través de las redes o en los medios o en directo, eso se convierte en una forma de relacionarme. Eso se convierte en una forma que el resto aprende sobre cuál es el ideal de la relación. Perfecto. Para ir ya cerrando, María, escuchamos que efectivamente hay riesgos y sabemos que hay peligros en el uso de las redes, en el uso irresponsable de las redes, en el uso violento de las redes sociales. Una pregunta para ir cerrando ya el segmento. A tu criterio, y se ha hablado mucho de esto,
no es que no haya regulación alguna. Los proveedores de las redes sociales, las compañías que han creado las redes sociales, ya regulan las redes sociales. Pero hablamos de otro tipo de regulaciones, quizá con carácter nacional. ¿Tú crees posible primero, necesario después, hacer algún tipo de regulación? Porque hay mucha queja de la gente por este nivel de agresividad, de belicosidad, de ataques que hay en redes sociales. Bueno, yo creo que particularmente, personalmente, pienso que sí debe haber, porque, digamos, esto es una cadena de... O sea, hay un impacto. Primero, no siempre el presidente o el político es el que escribe, tiene a veces un community y es el que hace los mensajes. A su vez, hemos visto que hay ciertos batallones que se han armado, que son gente que están, digamos, de forma anónima, trabajando por el interés político de ciertas personas, que también están difundiendo rumores o que están desprestigiando, digamos, atacando la credibilidad de alguien. Y eso es para mí bastante grave, porque es muy difícil, digamos, rastrear, digamos, la fuente y verificar, ¿no? Aunque no es, digamos, mi labor como usuaria estar verificándonos la información, pero vemos y sabemos que se trabajan muchas mentiras, ¿no? Y además también hay un tema digamos, hay una fortaleza también de las redes sociales que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ha ayudado, ¿no?, a visibilizar un poco los femicidios, a visibilizar, digamos, todo el aparataje, digamos, que hay en contra de la mujer. Hay denuncias que se han podido hacer justamente porque tú puedes estar dentro de un anonimato. Entonces hay cosas buenas y malas, pero yo sí pienso que primero hay que crear un principio ético, ¿no? O sea, es como que lo mismo que yo hago dentro de los medios, obviamente, eso lo digo yo, soy periodista, pero tú como usuario a lo mejor no sabes, pero sí crear unos principios éticos para que la gente entienda que cuando el uso debe ser correcto, como la forma como hablamos o que vamos a acusar a alguien, porque nos hemos convertido como una sociedad inquisidora. O sea, las redes sociales, por ejemplo, en el caso de la chica y tantra, que no vale la pena ni siquiera profundizarlo, porque es un asunto de ella con su pareja, pero ¿qué pasó? Se hizo tendencia el Día Mundial de la Violencia contra la Mujer y despreciamos completamente la situación de esa persona, de esa ciudadana, y así lo hacemos con millones de personas. Sentimos la capacidad de poder, como decía María Paula, de decir cosas sin pensarlo mucho, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que, de alguna manera, regular, aunque eso va contra el principio del derecho humano de la información, de ¿no? libertad de expresión. Pero yo creo que definitivamente sí hay que tomar medidas, porque no se puede hacer uso de lo que le dé la gana, sabiendo que hay gente que no tiene la buena voluntad y está utilizando las redes, gente que le están pagando para que utilice las redes para posicionar ciertos mensajes. Entonces, mientras existan esos niveles, yo creo que es importante tener una apreciación de la ética, o sea, de ventilarla un poco más y crear, digamos, algunos principios de sanción, porque estás dejando un espacio demasiado abierto. Gracias, María. Lamento no haber, el tiempo ya nos ha agarrado. Me hubiera gustado escuchar mucho la opinión de María Paula sobre este tema de regulación. Habrá una próxima oportunidad con seguridad, pero creo que es un tema del cual no podemos abstraernos. Es necesario hacer algo con respecto a redes sociales. Creo que estamos todos de acuerdo en que es necesario una suerte de pedagogía ciudadana en el uso de redes sociales para empezar, y luego quizá lo que mencionaba María, la necesidad de pensar en determinadas regulaciones en determinados casos muy particulares. En una próxima oportunidad espero tener a María y a María Paula para poder continuar con este tema que tiene todavía mucho trasfondo y mucha tela por cortar. Les agradecemos una vez más su atención. Estaremos, como siempre, el próximo día lunes a las 22 horas acompañándoles con este programa de opinión y análisis. Les saluda y se despide Hernán Reyes. Muchas gracias.